Hola, soy Efraín Alberto de bioescalar.com. Hoy vamos a ver cómo las ondas escalares se relacionan con la diálisis, la insuficiencia renal y los riñones. Las ondas escalares, denominadas por Nikola Tesla como energía radiante, realizan un efecto similar al de la acupuntura china, donde se colocan agujas en determinados lugares del cuerpo y estas agujas equilibran la bioenergía corporal de la zona, reduciendo el dolor y sanando esa parte del cuerpo. Los dolores, en general, así como los síntomas y enfermedades, se producen por múltiples factores que generan un desequilibrio en nuestra bioenergía corporal. Entre los principales factores nos encontramos con las ondas electromagnéticas, como la Wi-Fi, microondas, antenas de móviles. Las emociones mal gestionadas, como la ira, el miedo, la desvalorización y las drogas y las medicinas. En este artículo vamos a ver cómo las ondas escalares, calibradas a la misma frecuencia que trabaja nuestra bioenergía corporal, ayudan a optimizar cualquier tratamiento que la persona tenga, colaborando con su rápida sanación. Además, vamos a ver cómo las ondas escalares pueden ayudar a los pacientes con diálisis, insuficiencia renal y padecimientos en los riñones, y cómo todo esto se relaciona con los conflictos emocionales. La bioenergía corporal de un cuerpo sano mantiene una frecuencia entre 6 a 10 hercios. Recordemos que nuestro planeta Tierra es un ser vivo, tiene una frecuencia de 7,8 hercios. Diálisis. La diálisis es el proceso mediante el cual se extraen las toxinas, productos de desecho y exceso de agua del organismo. Este proceso es necesario cuando los riñones no funcionan correctamente. La diálisis puede ser necesaria por diferentes motivos, pero el más frecuente es la incapacidad de los riñones para filtrar adecuadamente los productos de desecho de la sangre. Esto se denomina insuficiencia renal. La funcionalidad renal puede disminuir rápidamente, llamada lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda, o bien los riñones pueden perder lentamente su capacidad de filtrar los productos de desecho, llamada enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. En las personas con insuficiencia renal, muchos médicos recomiendan la diálisis cuando los análisis de sangre muestran que los riñones ya no pueden filtrar adecuadamente los productos de desecho y su acumulación causa problemas. Si se trata de lesión renal aguda, los médicos continúan con la diálisis hasta que los resultados de los análisis de sangre indican que la persona ha recuperado la función renal adecuada. Para las personas con enfermedad renal crónica, la diálisis puede utilizarse como una terapia a largo plazo o como medida temporal hasta que la persona pueda recibir un riñón trasplantado. La diálisis a corto plazo o la de urgencia también pueden utilizarse para eliminar líquidos, determinados fármacos o venenos del organismo. Insuficiencia renal. Corresponde a un conflicto relacionado con la supervivencia. La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente. Pequeñas situaciones conflictivas repetidas insistentemente. El desencadenamiento de esta enfermedad es lo que llamamos la conversión repetitiva mínima, denominada CRM, la cual es la transformación de una emoción en un síntoma. Pequeñas situaciones conflictivas vividas
a lo largo del tiempo al estilo de una estalactita. Si cada día voy dudando si algo es bueno o malo, poco a poco se va dañando el riñón. ¿Cuántas veces nos preguntamos si algo o alguien es bueno o malo para mí cada día? ¿Es vital para mí preocuparme por esto? El agua en los riñones está relacionado con la liquidez, o sea, el dinero. La clave es familiar, por lo tanto, sea real o simbólica. Tiene mucho que ver con los miedos existenciales. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí en la Tierra? ¿De qué sirvo? El conflicto en los riñones no viene por un bioshock. No vamos a preguntar desde cuándo. Esto es válido para todas las enfermedades crónicas. La pregunta clave para los afectados de insuficiencia renal es: ¿estás teniendo cada día la disyuntiva de ¿es bueno o malo para mí? También podemos encontrar la CRM en el árbol genealógico. Por ejemplo, una mujer casada con un hombre que ella piensa que no era para ella. El resentir puede ser: no me ocupo de mí y he perdido el tiempo. Riñones. Son los dos órganos situados en la parte dorsal del abdomen, encargados de filtrar la sangre mediante las nefronas, además de producir y eliminar la orina. Los riñones están relacionados con conflictos de desvalorización, líquidos y referentes, también con conflictos de moralidad vital y o conflictos de territorio. Simpaticotonía. En fase de conflicto activo de la primera etapa, correspondiente a los túbulos colectores, aparece adenocarcinoma plano absorbente situado entre los túbulos y los cálices. En la tercera etapa corresponde al parénquima. Hay necrosis del mismo, hipertonía compensatoria. En la cuarta etapa corresponde al cáliz renal. Hay ulceración del epitelio pavimentoso con espasmos y dolores leves. Se pueden formar cálculos renales. Vagotonía. En la fase de reparación del conflicto, corresponde a los túbulos colectores. Se descompone el tumor adenomatoso por bacterias tuberculosas produciendo cavernas. En la tercera etapa aparecen quistes renales líquidos que se endurecen y recuperación eventual de la secreción de orina. En la cuarta etapa corresponde al cáliz renal, los cólicos renales que en ocasiones se forman durante la epicrisis o fase activa. Pasan a la pelvis renal para ser eliminados y se produce el cólico nefrítico. Debemos tener en cuenta que los riñones son los únicos órganos cuyos controles cerebrales no están cruzados, derecha-izquierda, tanto en el endodermo como en el mesodermo. Sentido biológico. Las principales funciones del riñón son las de filtrar la sangre y eliminar los residuos por la orina, regular la homeostasis, regula el volumen de líquido extracelular y participa en la reabsorción de electrolitos. Los dolores y afecciones de los riñones se presentan cuando hay problemas de convivencia, problemas de relación con nuestros semejantes. Conflictos por insuficiencia renal. Entre los principales conflictos por insuficiencia renal tenemos conflicto de desvalorización, conflicto de líquidos, conflicto existencial o de moralidad vital, conflicto de territorio, conflicto de miedo al fracaso, las críticas, la vergüenza. En los túbulos colectores tenemos conflicto del refugiado, gente que lo han perdido todo y tienen que irse. Por ejemplo, los que han sufrido un bombardeo o los que se separan y tienen que dejar a sus hijos. Conflicto existencial.
relacionados con conflictos de miedo por amenazas continuadas en la familia, además de conflictos relacionados con mi ser y mi existencia. Conflictos de abandono y pérdida de referentes. Se produce acumulación de líquidos. Los líquidos están relacionados con nuestros referentes. Conflicto de pérdida de líquidos, renales o simbólicos. Ejemplo, agua en las tuberías o dinero, los referentes. En el parénquima renal se puede producir la necrosis, conflicto por agua o líquidos. Ejemplo, por haberse casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa. Conflicto de desvalorización y problemas existenciales en relación con líquidos. Conflicto de desmoronamiento existencial. Por ejemplo, esa circunstancia que se derrumba y rompe nuestros fundamentos. Conflicto con tener que elegir entre lo bueno y lo malo. Siempre debemos tener en cuenta esas cosas que gota a gota van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso en que cada día nos cuestionamos sobre si están bien o mal. Úlcera carcinomatosa. No poder delimitar interiormente el territorio. Es parecido al conflicto de identidad. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, es un conflicto de conversión repetitiva mínima, o sea, equivalen a hechos o circunstancias que se repiten y van llenando el vaso gota a gota. ¿Cuántas veces nos preguntamos si algo o alguien es bueno o malo para mí cada día? ¿Es vital para mí preocuparme por eso? Los cálculos se refieren a poner una pared ante algo para que no se vaya el líquido o el dinero. O alguien ocupa mi territorio y me es imposible marcarlo, delimitarlo. Me prohíbo algo. Cáliz, conflicto de marcaje de territorio distal o lejano, en el espacio o en el tiempo. Litiasis, cálculo renal, suciedades, trombos o coágulos. No puedo estar en mi territorio. Conflicto de marcaje de territorio en el que hay una concentración de orina. Retención de líquido, cólico nefrítico. Conflicto de derrumbamiento existencial. Alcohólicos. Conflicto de derrumbamiento existencial. Debo recuperar mis pautas. Debo recuperar el amor en mis lazos de sangre. Sensación de tener que luchar por mi existencia. Conflicto de doble obligación. Puesto que el riñón se encarga de escoger los desechos. Conflicto de obligación con papá y mamá. Por ejemplo, mi padre quiere un niño y mi madre una niña. No puedo construir una identidad psicológica, puesto que no puedo satisfacer a los dos. Es lo que se llama identidad simbólica. Ondas escalares y los riñones. Visto lo anterior, cuando la persona con problemas en los riñones, al relacionar el conflicto o conflictos mencionados con sus circunstancias y su vida personal, y la forma en que los percibe, realiza la toma de conciencia de ¿para qué mi cuerpo me está dando estos síntomas? ¿Y qué es lo que tengo que aprender de ellos? ¿Qué es lo que debo aprender a trascender? Esto en conjunto con los tratamientos que nos recomienda nuestro médico especialista, con la toma de conciencia de nuestros conflictos y el uso diario de las ondas escalares, en poco tiempo esta zona del cuerpo normaliza su frecuencia biocorporal y la zona de los riñones y sus partes sanan. Es importante que el equipo generador de ondas escalares o energía radiante se encuentre calibrado a la frecuencia de nuestro planeta Tierra para que la sanación ocurra en breve tiempo. Algunos equipos que se ofrecen en el mercado están más orientados a la generación de más potencia en vez de la calibración adecuada
lo cual no añade más valor a la sanación. Bioescalar.com es el único generador de ondas escalares calibrado a 7.8 Hz, la misma frecuencia de la Tierra, ofreciendo las bondades necesarias para colaborar con la sanación de la zona afectada. Más información en nuestra web bioescalar.com. Muchas gracias.